En primer lugar, quiero dar un saludo a la mesa en que nos encontramos en este momento, que discute el tema de los 300 años de colonialismo, que es la propuesta que hace el presidente Maduro de una comisión presidencial para el estudio de este asunto, de este problema, con la idea precisamente de hacer política pública descolonizadora en el Estado venezolano y sobre todo en la Revolución Bolivariana. En segundo lugar, quiero también dar un saludo al Congreso de Historia. Lamentablemente, por razones personales y por diversas razones, no he podido estar presente con ustedes y por eso estoy haciendo mi comunicación en esta mesa por este medio. Quisiera comenzar sobre el tema de los 300 años de colonialismo. Yo quisiera decir unas cosas así un poco generales, pero que son fundamentales, como marco teórico y conceptual sobre el cual hacer un trabajo de la Comisión Presidencial encaminada a la descolonización de la memoria histórica, de la narrativa histórica, de estudio de esos 300 años de colonialismo cuyo legado ha sido fundamental hasta el día de hoy. En primer lugar, lo primero que hay que cuestionar, o sea, para empezar, es el concepto de descubrimiento. Obviamente, cuando se dice descubrimiento, se está presuponiendo como si no hubieran seres humanos en las Américas, que los españoles llegan a las Américas y lo descubren, ¿no? Usan este concepto porque en el fondo la presuposición es de que no hay seres humanos, son subhumanos, no humanos, eh, seres sin alma, parecidos más al mundo de los animales eh, que al mundo de los humanos, aunque los humanos también somos animales. Eh, pero aquí se está estableciendo una jerarquía racial de superioridad e inferioridad sobre la línea del humano que está presupuesta en el concepto de descubrimiento. Cuando tú tienes seres humanos que han estado viviendo en Aviala o en lo que llamamos hoy las Américas durante miles de años, pues tú no has descubierto nada, tú sencillamente llegaste a un lugar que ya había sido descubierto por otros seres humanos. Pero si resulta que esos seres que tú has encontrado, tú no los clasificas como seres humanos, obviamente ahí entra el concepto de descubrimiento. Como si los españoles hubieran llegado y hubieran descubierto un lugar del mundo donde que los seres humanos no conocían. Y para eso tienes que presuponer necesariamente que te has encontrado con seres vivos que no son humanos, que son subhumanos o no humanos. Eh, Esto es un primer punto que hay que deslindar, que no se puede seguir celebrando esto del descubrimiento porque es un concepto muy problemático y muy racista en el fondo, ¿no? En segundo lugar, estamos hablando de 300 años de colonialismo, estamos hablando también de una expansión colonial. Es la expansión colonial europea al mundo, que en un primer momento fue vía los españoles, los portugueses, y que luego más adelante se integran los ingleses, los holandeses, los franceses y los demás imperios europeos. Eh, y esa expansión tiene una duración desde 1492, lo podemos remitir a antes, a la conquista de Al-Ándalus, de esa parte de la península ibérica que pertenecía a la civilización musulmana durante más de 800 años y, que, y que luego tenemos esa expansión en primer momento de la península ibérica hacia los territorios musulmanes, pero luego se expanden hacia las costas de África en el siglo XV, hacia las Canarias, y ya a finales del siglo XV tenemos la expansión a las Américas.
Y en ese primer momento del siglo XV tienes tanto a España, bueno, decimos España por utilizar un nombre para entendernos, pero en aquella época España no existía, lo que existía era la corona cristiana castellana, que era la que, vamos, tenía el poder del Estado en una parte de la península ibérica y tenía la corona o la monarquía portuguesa. Y los portugueses fueron los que se expanden por las costas de África hacia el oriente. eh, y eh, los castellanos o esa monarquía cristiana castellana se expande a Canarias y a las Américas. Este, y eso es una expansión colonial que comienza ya mucho antes de 1492, pero que en el caso de nuestra historia en las Américas, en Abya Yala, estamos hablando de una expansión colonial que se origina a partir de 1492. Habría que decir muchas cosas ahí, pero no me quiero meter en todos los detalles porque nos iríamos muy lejos. Pero habría que decir que, en primer lugar, vamos, había civilizaciones en las Américas que eran mucho más avanzadas, tanto en cultura material como en la forma de sus sociedades, como en la forma de sus relaciones comunitarias, en las tecnologías, en los conocimientos filosóficos y científicos que lo que era Europa en la época. Europa era una aldea marginal en el mundo en aquel momento, eh, y además muy oscurantista, porque la cristiandad era un tipo de, vamos a poner decir, religión de Estado. No, no estoy hablando del cristianismo, estoy hablando de la cristiandad, cuando el cristianismo se hace una religión de Estado, eh, a favor de los poderosos, los dominadores, los ricos, y que se constituye entonces una ideología de Estado que era muy oscurantista con respecto a la ciencia, con respecto a filosofía, con respecto a muchas áreas del conocimiento, y de hecho perseguía a los científicos. Vamos, un científico que hiciera descubrimientos en la naturaleza era visto con sospecha porque en la cristiandad se consideraba la naturaleza como algo perteneciente a las fuerzas del demonio, ¿no? Ese era parte del oscurantismo de la cristiandad de la época. En cambio, en las Américas habían, vamos, el calendario más preciso del planeta en la época, a fines del siglo XV, era el calendario maya. En las Américas habían operaciones de cerebro, habían conocimientos de ingeniería, bueno, cuando Hernán Cortés llega, por ejemplo, y se encuentra con la civilización azteca, se queda maravillado porque, claro, es una arquitectura de puentes, de edificios, el metal que usaban era oro. Bueno, el tipo quedó deslumbrado porque no había nada como eso en la época en Europa. Y claro, el deseo de conquista viene ahí muy fuerte. Eh, lo mismo en otras civilizaciones en Abya Yala, que eran civilizaciones mucho más avanzadas de lo que era Europa en la época. Pizarro en lo que llamamos hoy el Perú, pero que era el Tahuantinsuyo, ¿no? De la civilización incaica, ¿no? De la época. Eh, y menciono esto porque las narrativas que se van a construir después nos hacen creer que las civilizaciones en las Américas eran inferiores a las europeas, ¿no? Esto es un punto que hay que tratar seriamente en cómo esto se dilucidó en relación a los 300 años de historia en el territorio que hoy llamamos Venezuela, ¿no? Cómo esa historia, que fue una historia continental, se reflejó en la historia concreta de Venezuela, ¿no? Desde la época ya de la llegada de los conquistadores. Tenemos que también entender esta expansión colonial europea como una expansión de una civilización que se expande, en este caso la civilización del medievo europeo, que era la cristiandad, que se expande hacia Abya Yala y destruye todas las civilizaciones que se encuentran. Vamos, es una civilización que
eh, que no es que llega y hace un encuentro horizontal, sino que llega y destruye todo lo que ve, y subordina a los pueblos de esas civilizaciones que destruyen, por esclavitud, por formas coercitivas de trabajo, a los intereses políticos, económicos, imperiales de los imperios europeos, que como dije antes, en un primer momento era la península ibérica, portugueses y españoles, o castellanos, para ser más preciso. Y luego más adelante se van a integrar los otros imperios, ¿no? Británico, holandés, francés y muchos otros europeos. Entonces, esos 300 años también una expansión civilizatoria. Digo esto porque usualmente nos quedamos pegados en la idea de que esto es una expansión económica, y no es solamente económica, es civilizatoria, porque cuando se expanden no solamente expanden, generan un nuevo sistema económico mundial, que es el capitalismo global. O sea, el mercado capitalista global se forma con esa expansión colonial europea a las Américas y la creación de un mercado mundial capitalista, sino que también expanden, por eso hablo de una civilización, porque expanden una multiplicidad de jerarquías de dominación, que no eran solamente, es económica, pero no se queda ahí, sino que también es racial, es también patriarcal, porque en las civilizaciones de las Américas no existía patriarcado. El patriarcado que conocemos, el patriarcado de la cristiandad, que se expandió al mundo y sobre todo en un primer momento a las Américas, que luego lo hemos internalizado, ¿no? Como unas prácticas de dominación sobre las mujeres y sobre otras formas de sexualidad, eh, eh, que son opresivas de diferentes grupos, sobre todo mujeres y grupos que siguen prácticas que no siguen la dominación heteronormativa, ¿no? de la sexualidad. Otros seres humanos que tienen otras prácticas sexuales que son vistas como inferiores, como salvajes, como etcétera, y que eso forma parte del paquete de lo que llamamos el patriarcado de la cristiandad. No existía patriarcado en las Américas en esa época, en la época de las civilizaciones indígenas, o de los pueblos originarios. No existía eso. Eso se impone con la colonización europea. También se imponen formas de pensamiento, formas de espiritualidad, en este caso la cristiandad como religión que se impone como la religión superior o verdadera, y se reprime todas las otras. De manera que estamos hablando de una expansión civilizatoria, no es solamente una expansión económica, no es únicamente económica, es económica, pero es mucho más. Y esto es muy importante llamar la atención, porque aquí viene el tercer punto, que es que luego de conquistada la independencia de estos imperios, lo que pasó en gran medida en América Latina y en muchas otras partes del mundo es que en la periferia del mundo las independencias no llegaron a descolonizar esas jerarquías de dominación que constituyen esa civilización que se expande y se impuso al resto del mundo, sino que continuamos con una descolonización jurídico-política de los imperios, pero las jerarquías de dominación que esa civilización expandió, capitalistas, imperialistas, racistas, sexistas, heteronormativas, dualistas cartesianas, epistémicamente hablando, eh, toda la amalgama y la multiplicidad de jerarquías de dominación que esa civilización expandió, se quedaron allí intactas, no fueron descolonizadas. Es decir, tuvimos procesos de independencia sin descolonización. Procesos, ya estamos hablando, ya estamos en el siglo XIX, estoy aquí saltando épocas y etapas, donde no se logró superar el problema del colonialismo en su plenitud. Se logró la independencia jurídico-política de los imperios, pero se crearon nuevas formas de colonialismo. En gran medida porque las élites criollas en América Latina hegemonizaron, o vamos a poner, traicionaron los ideales del proyecto bolivariano en muchas partes, ¿no? de América Latina, y
Y tenemos entonces el proceso de unas élites criollas blancas que reemplazan a los colonizadores en ocupando las relaciones de dominación y de poder en muchos países que se generaron con la independencia formal del Imperio Español y Portugués en las Américas, y estas élites reprodujeron todas las jerarquías de dominación que venían ya del colonialismo, de esa civilización que se expandió desde el colonialismo. Las formas de religiosidad de la cristiandad, las formas de patriarcado de la cristiandad, el racismo, las formas de conocimiento, el dualismo cartesiano como forma de relacionarse con otras formas de vida y la naturaleza, eh, como cosmología del capitalismo, ¿no? Se expandieron, o sea, se reprodujeron toda una serie de jerarquías de dominación, pero además, estas élites criollas blancas en las Américas subordinaron las economías de nuestros países a el nuevo imperio que reemplaza, en este caso, a la corona eh, española en el siglo XIX, que son los británicos, ¿no? Y toda la región en el siglo XIX y todavía entrado el XX es subordinada como una neocolonia. Neocolonia en el sentido de, bueno, nuevas formas de colonialismo, porque formalmente somos independientes, pero en la realidad y en la práctica estamos subordinados a los intereses del imperialismo, en este caso británico, en casi toda la región. Luego al imperialismo estadounidense, más adelante en el siglo XX. Pero esto es muy importante establecer estas continuidades desde la época colonial hasta hoy, porque estudiar 300 años de historia colonial no es algo que está en el pasado, es algo importante a estudiar y a profundizar, porque todas esas formas de dominación que se impusieron como formas civilizatorias, destructivas de las formas civilizatorias que existían antes de la llegada de los europeos, esas formas se quedaron allí, intactas como formas de dominación, tanto a escala global como nacional, en las nuevas independencias que se generan en América Latina en el siglo XIX. Y nos convertimos de colonias españolas, en el caso de Brasil, portuguesa, por supuesto, a colonia, o a neocolonia británica y más adelante estadounidense. Y esto es importante porque las continuidades, desde el punto de vista metodológico del estudio de los 300 años de colonialismo, habría que pensar de los 300 años de colonialismo y sus legados. Habría que poner ese apellido allí para poder identificar todo aquello que, si bien se inició en los 300 años de colonialismo, todavía hoy sigue siendo formas de dominación colonial en el presente, en las instituciones, en las prácticas políticas, en la economía, en todas las esferas de la vida. Es decir, habría que mirar cómo los legados de esa historia colonial ha afectado la educación, la historiografía, la memoria histórica que tenemos, que es muy eurocéntrica y muy colonialista en ese sentido, porque fueron en muchos sentidos los colonialistas o neocolonialistas los que luego escriben la historia a su conveniencia. Y habría que descolonizar la educación, las narrativas históricas, el sistema universitario completo, porque tenemos universidades occidentalizadas. Entonces, lo mismo habría que descolonizar la economía política. O sea, habría que descolonizar también el Estado moderno que hemos heredado de la Cuarta República, ¿no? Y por eso el llamado de Hugo Chávez de comuna o nada, llamando la atención a la necesidad de superar las formas de autoridad política que hemos heredado de la historia neocolonial. Y por tanto, la idea del Estado comunal o la idea del poder comunal como una forma de autoridad política que supere las formas modernas coloniales heredadas de esas élites criollas que continuaron practicando colonialismo, ¿no? Ahora bajo la forma de la independencias formales en América Latina. Es decir,
tuvimos en el siglo XIX independencias sin descolonización o independencias coloniales, que parece una paradoja, pero cuando lo examinamos con detenimiento, realmente eh, hace sentido este planteamiento en el sentido de que si bien formalmente se logró la independencia del imperio, en este caso español, el caso de Norteamérica fue contra los británicos, ¿bien? Eh, pero luego las élites criollas blancas cooptan esas nuevas formas de autoridad política y reproducen nuevamente las formas coloniales, es decir, obtuvimos independencia sin que se descolonizaran de toda esa multiplicidad de jerarquía de dominación de esa civilización que se expande a las Américas durante los 300 años de colonialismo y que durante el proceso de liberación, de independencia, no se logró superar completamente una descolonización epistémica, mental, historiográfica, una descolonización de la economía, porque seguimos siendo neocolonias. Pasamos de la colonia a la neocolonia, seguimos exportando uno o dos productos de exportación a un imperialismo eh, como forma de división internacional. El trabajo entre centro y periferia, es decir, nos quedamos en la periferia, no salimos de la periferia. Por tanto, no se descolonizó la economía política capitalista global, sino que seguimos en el mismo lugar. Al otro día de la independencia seguimos, vamos, exportando y dominados económicamente por un nuevo imperialismo, en este caso el británico, y luego el americano. Pero seguimos en el mismo lugar en la división internacional capitalista del trabajo. Por tanto, ahí no se descolonizó nuestra economía política. El Estado que construimos fue un Estado como copia al carbón de los Estados europeos de la época, sobre todo la República Francesa, con todos los problemas que eso conlleva, y eso habría que profundizar también ahí para pensar en nuevas formas de autoridad política, como no solamente el poder comunal, sino formas que superen esas formas de república que se heredaron de como imitación del modelo europeo, y cómo superar eso pues sería tema a discutir, ¿no? Sobre todo que el concepto de igualdad, por ejemplo, de la República Francesa es un concepto muy problemático, porque es un concepto asimilacionista, eh, es un concepto de exterminación de todas las diferencias. Si ustedes se fijan, la República Francesa exterminó todas las naciones que coexistían en su territorio, las exterminó cultural y lingüísticamente, e incluso en algunos casos hasta físicamente. Entonces, habría que pensar un concepto de igualdad que sea descolonizador de ese concepto de igualdad abstracto, que no es otra cosa que yo te considero como igual siempre y cuando tú te asimiles a mi cultura. Y si tú eres diferente a mí, entonces mi labor es asimilarte y exterminar tu cultura. Esa lógica genocida se heredó también en las repúblicas de América Latina. Y por eso los procesos de exterminación de pueblos indígenas continuaron. Después de que los españoles fueron expulsados bajo élites criollas blancas. Porque esa lógica de exterminación de la república que se imitó, que era la República Francesa, pues siguieron adelante en América Latina. Y por eso el exterminio de pueblos indígenas en muchos casos hasta se intensificó después de la administración colonial, en la época ya neocolonial, con las repúblicas de criollos blancos en el poder. Y ahí vienen todos estos lemas de civilización o barbarie que tenemos en el Cono Sur, de cazar indios los fines de semana como si fueras a cazar animales en la fauna, que se practicó en Chile, en Uruguay, en Argentina, en muchos lugares. Y claro, todo un proceso de exterminio de pueblos indígenas durante el siglo XIX y todavía en el XX. Entonces, en ese sentido, tenemos, por eso hablo de independencia sin descolonización. Y habría que entonces, el estudio de los 300 años de colonialismo tendría que pensarse eh, como un ejercicio que no se quede en una cosa retórica
eh, escolástica de un estudio y ya, sino habría que pensar en esos 300 años y los legados de esos 300 años hoy, para proponernos entonces un proyecto descolonizador que haga de nuestras independencias y soberanías en América Latina, que culminen el proceso inacabado, incompleto de la descolonización. Esa primera independencia que se logró en el siglo XIX fue trunca, porque no logró descolonizar todo lo que el paquete de relaciones de dominación de la civilización que se expandió a las Américas y que nos colonizó en nuestras mentes, nuestros corazones, nuestro cuerpo, nuestras prácticas culturales, sociales, etc. Entonces ahí reproducimos toda una serie de paquetes de relaciones de dominación, ideologías, etcétera, que vienen de la época colonial. Y los reproducimos con tanta naturalidad y normalidad que ni nos acordamos de dónde viene eso. Lo vemos como normal, que nos comportemos de manera racista hacia ciertos pueblos, que nos comportemos de manera, patriarcal en el sentido clásico de la cristiandad, frente a las mujeres, por ejemplo, que nos comportemos de manera colonialista y capitalista en nuestros países, que reproduzcamos lógicas de república y autoridad política que vienen de Europa como imitación y no como proceso nuestro de pensamiento propio, que reproduzcamos la epistemología y la visión de mundo eurocéntrica con naturalidad, desde de la izquierda a la derecha, no importa. Reproducimos siempre, estamos imitando o siempre buscando preguntas y respuestas que nos vienen del norte, de Estados Unidos, de Europa, etcétera, y sin tomarnos en serio nuestros propios pensadores, ¿no? Los pensadores de nuestro continente, que se han pensado nuestros problemas y que se han pensado en cómo enfrentar esos problemas, ¿no? Y cómo superarlos, etcétera, ¿no? Y hay una larga tradición y una literatura muy vasta que lamentablemente con el racismo epistémico no nos los tomamos en serio. Incluso en las mismas universidades no se toma muy en serio a estos pensadores y pensadoras de nuestro continente que se han pensado nuestros problemas. Y por eso mi llamado en esta intervención es a que nos tomemos en serio el estudio de estos 300 años para identificar todas aquellas cosas que se iniciaron en la época colonial, continuaron en la época neocolonial hasta nuestros días y que requieren en proceso de revolución ser superadas. Y digo esto porque no se puede hacer un proceso revolucionario de izquierda con epistemología de derecha. No se puede transformar el mundo y las relaciones de dominación capitalistas, patriarcales, eurocéntricas, relaciones de dominación sobre la naturaleza con el dualismo cartesiano, etcétera. No se puede transformar el mundo de manera revolucionaria si no hacemos una transformación en nuestra subjetividad, si no hacemos también una transformación en nuestros valores, si no hacemos una transformación en nuestra visión de mundo y sobre todo en la memoria histórica y la historiografía. Porque si nosotros tenemos narrativas historiográficas eurocéntricas, la manera como vamos a enfrentar el mundo hoy va a reproducir muchas de las lógicas que hemos heredado, donde siempre ponemos como prioridad o como superior los modelos que nos vienen de afuera, y siempre obviamos las preguntas y respuestas que nos hacemos y nos venimos haciendo en nuestro continente desde hace ya varios siglos. Y ese menosprecio a nosotros mismos es parte del proceso de colonialismo que seguimos hasta el día de hoy, y tenemos que entonces hacer un trabajo para que ese estudio de 300 años de colonialismo en que nos invita a hacer el presidente Maduro sea también una herramienta para pensar cómo descolonizarnos hoy de esas relaciones de dominación que hemos heredado desde varios siglos atrás y que todavía al día de hoy no hemos superado. Y eso es fundamental para hacer revolución, porque si no transformamos el chip mental
y nuestras prácticas institucionales de manera descolonizadora, pues lo único que vamos a hacer es, con las mejores intenciones del mundo, reproducir todo contra lo cual estamos luchando. Y si haces eso, entonces se interrumpe o se corrompe la propia revolución que estemos haciendo. Y por eso llamo la atención a que, eh, a que se tome en cuenta estos asuntos no como algo del pasado, sino como algo que se inicia en el pasado y que continúa todavía en nuestros días. Y identificar eso para superarlo, para empezar a hacer política pública, prácticas institucionales que nos lleven más allá de la dominación capitalista, colonialista, patriarcal que hemos heredado de esa civilización de muerte que es la civilización occidentalocéntrica, capitalista, moderna, patriarcal que nos ha colonizado no solamente en las Américas, sino en el mundo entero. Y ahora, con las transformaciones que están acelerándose en el mundo, creo que es un buen momento para poder hacer intervenciones decoloniales desde espacios antiimperialistas en un momento de decadencia del imperialismo yanqui y en un momento en que nos movemos hacia un mundo multipolar que presenta oportunidades para poder transformar e ir más allá de el mundo en que estamos. Lo dejo aquí, muchas gracias por la invitación y espero que la próxima vez lo podamos hacer cara a cara en persona. Muchas gracias.